En febrero de 2021 se conoció la insólita noticia del robo de 8 barricas que contenían cerveza que maceraba bajo el mar a unos 20 metros de profundidad. El lugar del hecho fue La Restinga, donde hace 40 años se creó un arrecife artificial con barcos que se hundieron a principios del siglo XX. Esta es la historia de un lugar natural bajo el mar que se convirtió en un cementerio de barcos, pero también en un parque submarino, donde sucedió un hecho increíble. Cabeza Contenidos presenta el insólito robo en La Restinga. En el año 2018, un productor de cerveza marplatense, Eduardo Ricardo, recibe una propuesta tan innovadora como particular, mientras realizaba otra de sus actividades favoritas, el buceo. La propuesta consistía en tratar de madurar cerveza bajo las profundidades del mar, algo jamás realizado en la Argentina. Sin embargo, hacer realidad aquel proyecto significaba un gran desafío, tanto legal, por los permisos que tendría que gestionar, laboral, por el tiempo y el esfuerzo que debía dedicarle, y económico, ya que un proyecto de tal magnitud demandaría un gran gasto de dinero. Por todo esto, Eduardo decide proponerle a otros 2 productores locales sumarse a este proyecto. Finalmente, las cervecerías Heller, Baum y La Paloma unificarían el trabajo y esfuerzo para lograr hundir 8 barricas con 600 litros de cerveza para macerar bajo el mar durante varios meses. Yo pertenezco a un club de buceo ya hace 3 años más o menos. Uno de los chicos, que se llama Carlos Breyes, propuso hacer esto, hacer maduración de cerveza en barricas de madera, como se hacía en otros países. Y acá nunca se había hecho, entonces era un tanto, ¿cómo se dice?, complicado porque requiere de un montón de autorizaciones, planes de hundimiento y bueno, hacer la cerveza, conseguir las barricas, toda una complejidad. Y bueno, como se sumaron otras 2 cervecerías, Baum y La Paloma, decidimos hacerlo. Pero a su vez el proyecto tenía como finalidad recaudar fondos para la ampliación de un sector del Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia de la ciudad de Mar del Plata. Además de ser un proyecto colaborativo, tendría un fin solidario. En noviembre de 2020 llevaron a cabo la primera etapa del proyecto, y el lugar elegido para hundir las barricas encerradas en jaulas fue La Restinga, ubicado a 600 metros del faro de Punta Mogotes, un lugar con mucha historia. Se trata de la continuación de una cadena montañosa que se sumerge en el mar, el plegamiento más antiguo del mundo. Por este motivo se pueden encontrar grandes roturas que conforman huecos y cuevas. Entre 1901 y 1949, 6 buques naufragaron después de chocar contra La Restinga. 2 buques a vapor alemanes en 1901 y 1909, 2 buques ingleses en 1906 y 1913, un buque a vapor argentino en 1914 y el último, en 1949, el enorme carguero británico James Clunies, de 130 metros de eslora, que protagonizó uno de los accidentes marítimos más impactantes de su época. La presencia del tradicional faro marplatense en aquel lugar responde al objetivo de señalar la ubicación de La Restinga. Con los años, La Restinga se fue convirtiendo en un santuario de barcos hundidos y a la vez en un arrecife artificial. Es por eso que en 1981 el Centro de Actividades Submarinas Escualo decide realizar el hundimiento controlado de un nuevo barco para crear un parque submarino de buceo. La nave en cuestión era el Cristo Rey, un viejo barreminas de la Segunda Guerra Mundial convertido con los años en barco pesquero. A partir de aquel hundimiento quedaría inaugurado el primer y único parque submarino de la ciudad de Mar del Plata. El mismo sería bautizado como el viejo pesquero hundido Cristo Rey.
Pasarían más de 30 años para que esta proeza se volviera a repetir, y fue el 30 de abril de 2014 cuando deciden hundir el Chronometer, un viejo barco de casi 90 metros de eslora que perteneció a la Unión Soviética hasta su caída. En 1991, el buque quedó sin bandera frente a las costas marplatenses y pasó a ser del patrimonio del Estado argentino. El destino quiso que aquel buque ruso quedara amarrado a la escollera sur por más de 20 años, hasta que por fin encontraría su morada final, la Restinga, y de esta manera se sumaría un nuevo barco al parque submarino Cristo Rey. El hundimiento del Chronometer resultó aún más sorprendente, ya que en un mar tan rico como el argentino fue la primera vez que se pudo determinar cuánto tiempo tarda la vida marina en apropiarse de los objetos ajenos a ella. Luego de un estudio que encabezó la Universidad Nacional de Mar del Plata, se determinó que el Chronometer en apenas 6 meses ya alojaba distintas formas de vida. Uno de los responsables de aquel hundimiento fue Carlos Breyes, quien 4 años más tarde de aquel acontecimiento fue quien le propone a Eduardo Ricardo la idea de macerar cerveza bajo las profundidades del mar. Finalmente, en noviembre de 2020 se llevaría a cabo el hundimiento de las barricas, y el lugar elegido sería la Restinga, y la jaula contenedora de las 8 barricas quedaría amarrada al Chronometer. Para llevar a cabo el proyecto, luego de ser autorizados por la Prefectura Naval Argentina, contaron con la ayuda de la Escuela de Buceo Talasa y la Compañía de Remolcadores Mar del Plata. La primera etapa fue realizada con todo éxito. Hacia fines de noviembre de 2020, las barricas ya estaban ubicadas en el lecho del Chronometer, y la cerveza maduraría allí hasta febrero de 2021, donde se llevaría a cabo la segunda etapa del proyecto, que sería la extracción de las barricas con 600 litros de líquido para luego macerarlo con otros 500 litros que habían quedado en los tanques de las fábricas, gasificarlo y producir finalmente 1000 litros de cerveza que llevaría el nombre de Chronometer. La recaudación sería donada al Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia. La particularidad es que la madera tiene una microporosidad, permite un intercambio entre los medios. Uno es la cerveza y otro es el mar. El mar tiene un montonazo de sales y oligoelementos, un montón de propiedades copadas. Y también hay otra particularidad, que toda la vida que se le forma, eso era producto de investigación que nunca llegó a hacerse. Por ejemplo, las microalgas, los gusanitos, yo no soy biólogo, ¿no? Pero bueno, tal vez algún mejillón, algo que se plante en esa madera y viva ahí, genera también, intercambia sabores con la cerveza. No sé si me explico. Todo esto era producto de investigación. Nosotros íbamos a hacer el reflote, evaluar, primero a ver si salía bien, si estaba bien la cerveza. Segundo, a ver el tiempo ese que estuvo ahí, aparte, como en otros lados del mundo se hizo a poca profundidad, que es menor presión, imagínate, a 20 metros, la presión es el triple que en la superficie. Entonces el intercambio iba a ser, suponíamos que iba a ser más rápido. Pero esta historia pegaría un giro inesperado, porque por más que parezca extraño, las barricas fueron robadas. Hay que pensar que para llevar a cabo este ilícito hay que navegar hasta la Restinga, bucear hasta la ubicación de las barricas, romper las cadenas, forzar la jaula,
Una tarea para nada sencilla, porque hay que tener conocimientos de navegación y de buceo para llegar a cometer uno de los robos más insólitos de la historia de Mar del Plata. Quienes habían participado del proyecto, al enterarse de la noticia, quedaron muy sorprendidos y tristes, ya que consideraban que no era otra cosa que un hecho vandálico, aunque se barajó la hipótesis de que las barricas podrían haber sido arrastradas por las corrientes marinas, pero se descartó rápidamente, ya que estaban fuertemente ensunchadas a la jaula y el exceso de peso no podría haberlas movido. Otra probabilidad es que intentaron extraer las barricas creyendo que contenían otra cosa y cuando vieron que era líquido, las dejaron sueltas y el mar se las llevó. De lo que no hay dudas es que fue algo intencional. Luego de este increíble ilícito, se radicó la denuncia en la sede de prefectura y en la Fiscalía Federal número 1. Tristeza, amargura, frustración, todo junto. Pero falta algo más en esta historia. El colmo de la inseguridad. Se robaron barricas con cerveza que estaban hundidas a 20 metros de profundidad en Mar del Plata. Operativo pirata en pleno océano de Mar del Plata. Insólito en Mar del Plata porque se robaron 600 litros de cerveza que estaban en el fondo del mar. Y nos encontramos que faltaba una estructura y a la otra estructura que no la pudieron sacar, la abrieron, le sacaron todos los tornillos y sacaron las barricas. Porque luego del robo de las barricas, inesperadamente la noticia comenzó a viajar rápidamente por redes sociales, noticieros locales, programas de televisión a nivel nacional y hasta llegó al periódico más importante de los Estados Unidos, el New York Times. Los integrantes del proyecto, al ver el impacto que causó la noticia, entendieron que no debían bajar los brazos, por lo que decidieron seguir adelante con la maduración de aquellos 500 litros de cerveza que habían quedado en los tanques de las fábricas, enlatarlos y comercializarlos para ayudar en la compra de un sistema de regulación de agua salada para mantener una temperatura constante en el acuario del museo. Todo esto se hizo tan grande, esta noticia, y fue tan masivo que nos empezaron a llamar de todos lados, colegas, proveedores, todos queriendo colaborar y ayudar para no dejar esto atrás, para volver a hacer el proyecto, para hacerlo más grande. Por ejemplo, un chico de Estados Unidos quiere donarnos todas las barricas. Después hay proveedores nuestros, nos aportan los insumos gratis. Se van a sumar un montón de cervecerías para el próximo proyecto, que estamos ya diagramándolo. De alguna manera, aquel proyecto que comenzó 3 años antes llegaba a su etapa final, aunque no de la manera que imaginaron. Hasta la fecha de este informe no se encontraron los responsables del robo. Pero no es lo más importante, porque nos quedamos con el ejemplo que cuando se quiere trabajar en conjunto, se pueden lograr los objetivos deseados. Y muchas personas pueden salir beneficiadas, pese a las adversidades que nos encontremos en el camino. Un ejemplo que deberíamos tomar para que este mundo sea un poquito más justo.